Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. Y hoy les traigo un video bastante interesante porque esta semana van a haber ciertos acontecimientos en los mercados financieros, sobre todo en el de criptomonedas, que van sin duda alguna a influir lo que va a ocurrir en el resto del año en las criptomonedas. Y eso tiene que ver con la pronunciación de la SEC sobre los ETF de ProShares, ¿ok? Entonces, de Bitcoin. Entonces, el jueves tenemos ese momento en que ya los funcionarios y los reguladores tienen esa fecha límite para pronunciarse al respecto de esa propuesta de los ETF. De todas maneras, yo acá desde el canal ya les he dado mi opinión al respecto y creo que la importancia de un ETF es relativa y ya voy a dar mis razones de por qué. Pero de todas maneras, como el mercado está muy irracional y se está esperando cualquier fundamental que lo mueva, pues sin duda alguna tendrá un peso importante, más allá que otras consideraciones de mayor valor para mí, por ejemplo, como la adopción. Porque estamos en una época en la que tenemos que trabajar duro por el criptomercado para que se puedan adoptar esta tecnología. Ya demostramos que podíamos llegar muy alto especulando, pero también necesitamos la adopción y la usabilidad, amigos, porque si no, entonces el mercado va a estar, vamos a ver, limitado siempre por esa variable de especulación. También vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con Donald Trump y la política monetaria de Estados Unidos. Ya acá en algunos videos hemos hablado bastante de ese tema de la política monetaria y de cómo la impresión inorgánica de dólares, pues desde los años 70 con la eliminación del patrón oro, pues ha tenido unas repercusiones importantes. Entonces, a raíz de eso, de algunas declaraciones que tuvo Trump en contra del presidente de la Reserva Federal, bueno, los mercados tuvieron alguna ligera recuperación, por ejemplo, el petróleo, algunas divisas fiat, etcétera. Entonces, también como curiosidad podríamos hablar un poquito de Bitcoin Cash, que ha salido este informe acá en Cointelegraph, donde se estudia la disminución de la demanda de la moneda, ya que, bueno, el artículo básicamente nos dice que hay mucho menos usuarios de Bitcoin Cash en este momento, amigos. Así que, bueno, eso me parece una información que puede ser interesante como curiosidad en este momento. También vamos a pasar por los mercados. Vamos a ajustar el gráfico acá a la pantalla, donde pues el Bitcoin se encuentra en una tendencia un tanto lateralizada. Eso lo vemos por la anticipación a la noticia de los ETF. Vamos a hablar de Ethereum, por supuesto, de Nano, que está dando un rendimiento bastante interesante en los últimos días. Vamos a hablar de EOS, por supuesto, y también voy a hacer referencia a los mercados tradicionales del petróleo, por ejemplo, y el oro, o la libra esterlina. Vamos a ver un poco de lo que está ocurriendo en esos mercados, amigos. Así que bueno, tenemos también, recuerden, esta semana, acá está el calendario económico. Fíjense que las cosas más importantes que podíamos ver para el día jueves, que se aprueban los ETF de Bitcoin, tenemos el simposio de Jack Hall, es decir, este es un simposio de banqueros donde se habla de la política monetaria. Y fíjense que también continuamos con otro informe el día viernes de la política monetaria del BCE, del Banco Central Europeo. Entonces, toda esta semana ha tenido que ver con eso y de hecho son las noticias con un peso bastante importante en lo que se refiere a política monetaria el día jueves, que coincide con la aprobación de los ETF. Así que bueno, atentos con eso, amigos. Vamos a empezar con lo que son las noticias. Bueno, ustedes ya saben que se está esperando un fondo cotizado de criptomonedas. ¿Por qué? Porque este fondo va a trabajar o va a tener, vamos a ver, el precio va a estar determinado por los contratos de futuro que se cotizan en la CME. ¿Por qué la gente está tan entusiasmada por esto? Yo creo que es por falta de información, porque este tipo de fondos replican un índice como tal. Puede ser materias primas y en este caso puede ser criptomonedas. Recuerden que también los contratos de futuros de Bitcoin que se negocian en Chicago no se pagan en criptomonedas, se pagan en dólares. Por lo tanto, ellos están buscando son instrumentos para poder operar en corto o hacer ventas. Esa es una de las cosas más interesantes. Recuerden que antes de los años 70, la mayoría de traders sacaban rentabilidad comprando activos y luego vendiéndolos más caros. Así era como funcionaba mayormente la bolsa y las inversiones. Pero luego de la eliminación del patrón oro, vemos que se empieza a especular de manera grande o con mayor volumen en los mercados Forex. Ya se podía pedir prestado el commodity en cuestión o el activo para luego vender. Es decir, si tú pides prestado el activo, eso implica que tú no lo tenías previamente, lo estás pidiendo prestado para poder hacer una venta, con la condición de devolver ese activo o esa cantidad de ese activo y
con una pequeña tasa de interés. Por lo tanto, tu esperanza era que el precio bajara, pudieras recomprar el activo a un precio menor y esa diferencia entre haber vendido más caro y haberlo recomprado iba a dejar una ganancia. Por eso es que las caídas en los mercados son tan rápidas y nerviosas, porque tienes que recuperar rápidamente ese dinero. Y cuando las ventas quedan atrapadas o un vendedor queda atrapado, no le queda otra opción que cubrir sus posiciones y ahí es cuando el mercado se devuelve con muchísima fuerza. Lo vamos a ejemplificar antes de entrar en más detalle, porque creo que es importante que lo conozcan, amigos. Por ejemplo, con el petróleo. Fíjense que si yo estoy haciendo este trade de petróleo desde hace ya más de un mes, yo entré a la venta en esta zona aproximadamente a un precio de unos 73, 72 dólares. Y bueno, ¿qué resulta? Que en este precio, cuando tú entras a la venta, yo no tenía barriles de petróleo, pero por supuesto te hacen una operación electrónica instantánea con un instrumento, un certificado de depósito que fluctúa con el precio de ese activo. ¿Ok? Esa es lo que se está tratando de crear con Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú cierras tu operación a la venta a un precio menor, tienes que devolver la cantidad de petróleo o ese papel o ese certificado de depósito al precio inicial de compra. Y la diferencia en esa caída, pues es lo que te va a dar esa ganancia. Eso es lo que está tratando de hacerse con el criptomercado. Muchas personas dicen que va a entrar mucho dinero institucional de Wall Street y es precisamente lo que va a ocurrir, pero van a especular con ese tipo de derivados, no van a comprar directamente la criptomoneda. Por lo tanto, la capitalización de mercado solamente va a crecer por aquellos que están esperando esta noticia para mover los precios de Bitcoin directamente. Pero en realidad Wall Street no está comprando criptomonedas ni va a comprar Bitcoin, simplemente va a utilizar un instrumento derivado para poder hacer esa operación en corto. Esa es mi opinión. Y por supuesto podrán hacer posiciones en long o en largo, ¿no? Que es a la compra. Pero evidentemente el mercado está madurando y el dinero de Wall Street va a especular totalmente en dólares. Ellos van a colocar dólares y van a recibir dólares. Así que, amigos, yo no veo pues el exceso de interés en tener los ETF. Para mí, es mi opinión. Pero bueno, el mercado es lo que está esperando. Así que bueno, ahí tienen esa explicación muy sencilla de cómo funciona la venta en los mercados. Entonces, bueno, yo particularmente parto de la idea de que ya hemos especulado, ya sabemos que es un buen activo como refugio el Bitcoin, pero también necesitamos ampliar su adopción porque allí es donde yo creo que radica el secreto para que el mercado siga madurando y sigamos avanzando a una era donde podamos tener este dinero alternativo. Lo podremos comparar con los inicios de la Internet, cuando muchas personas eran incrédulas al respecto y no le daban mucha fe a que la Internet pudiera crecer hasta los niveles que ha crecido hoy. Entonces, igual pienso yo que las criptomonedas y su tecnología subyacente blockchain están en el mismo camino. Ahora, vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en los mercados tradicionales, porque el dólar se ha debilitado un poco y es porque a Donald Trump, aparentemente un presidente que a veces es un poco contradictorio, ha acusado a la Reserva Federal de estar encareciendo el crédito. Ya en otro video hemos hablado de las perspectivas que esperan que ocurran a finales de este año, al principio del 2019, con el aumento de la inflación a nivel mundial por precisamente, valga la redundancia, el aumento de las tasas de interés. Entonces, bueno, amigos, esa es la situación macroeconómica que se ha visto un impacto, vamos a ver, un poco moderado, una recuperación, como pueden ver en el precio del petróleo, también en el oro, también por lo menos en la libra esterlina. Hemos tenido alguna recuperación por allí, por ese conflicto que ha tenido Donald Trump con la Reserva Federal. Lo importante es que en Estados Unidos la separación de poderes permite que la política monetaria, independientemente de la opinión del presidente, siga su curso. Es algo que, bueno, es de tomar en consideración, es importante y es un ejemplo para el mundo. Esa es mi opinión. Por ese lado creo que funciona bien un sistema realmente dividido en los poderes. Así que bueno, vamos a pasar también a este último aspecto de Bitcoin Cash sobre la adopción. Aquí es donde vemos el caso grave de lo que está ocurriendo. Fíjense que Bitcoin Cash aumentó el tamaño de sus bloques para colocar más información de entre ellos y agilizar las transacciones. Pero realmente hay muy poca demanda de lo que ha ocurrido, o ha habido muy poca demanda de Bitcoin Cash para hacer comercio. Es decir, hay muchos usuarios que ya no poseen, o menos usuarios que poseen Bitcoin Cash en este momento. Y la mayoría, o las grandes cantidades de Bitcoin Cash están distribuidos en pocas wallets. Entonces, bueno, en realidad se está estancando el criptomercado. Ese es uno de los síntomas que podríamos ver de lo que está ocurriendo con Bitcoin Cash. Y por supuesto Bitcoin también ha disminuido bastante en ese sentido. Entonces, amigos, este es el trabajo que nos toca por delante, hacer un esfuerzo individual para pues dar a conocer esta tecnología, como lo hago yo, por ejemplo, del canal de YouTube, y expresar
y dar a conocer a los demás los beneficios que podemos tener de ella. Ahora vamos a pasar al análisis técnico, pero antes de ello te recuerdo que en mi página web está mi nuevo curso de trading con un 30% de descuento para los alumnos que compraron el primero, y tienes un descuento del 30% en un combo que viene con los dos cursos, y adicionalmente entrarías a mi comunidad de Discord, donde yo continúo dando clases sobre el curso de trading y voy aclarando dudas que le vaya surgiendo a la comunidad. Ahora sí vamos a hablar desde el punto de vista técnico. Fíjense que Bitcoin, como ya les decía, está en esta lateralización, la cual debemos evitar a toda costa como traders para, vamos a ver, operar. Este no es momento de entrar en el mercado porque estamos en un área de congestión. Los mercados realmente pueden hacer son esas tres cosas: suben, bajan y lateralizan. Son los movimientos que puede hacer el mercado. Lo que nosotros tenemos que esperar es que luego de esos periodos de descanso el mercado tome una tendencia, y ahí es cuando nosotros debemos operar. Realmente eso lo podemos ver de una manera más clara acá en 4 horas. Bueno, he dibujado dos líneas, vamos a eliminar una. Realmente lo que tenemos es eso, esta área donde vemos que de repente el precio baja y luego sube. Eso es lo que es un área de donde no tenemos tendencia clara, ¿no? Que es lo que pueden ver acá en esta zona, y esto va a continuar así, en mi opinión, hasta que tengamos el movimiento por el anuncio de la SEC el día jueves. También pueden ver cómo ya pues el mercado está bastante indeciso. Tenemos velas de onda alta, y estas velas muy pequeñas siempre nos marcan, el agotamiento en el tamaño de las velas siempre nos marcan un posible movimiento bastante violento que podría surgir luego de esa noticia. Yo no soy un trader que le guste operar noticias. Yo simplemente esperaría que el mercado haga su primer movimiento, su primera reacción, y luego vemos qué tendencia toma y continuamos con esa tendencia. Entonces es importante, bueno, de mi punto de vista, hacerlo de esa manera para mitigar un poco el riesgo, porque nadie sabe, nadie tiene esa información, qué decisión ha tomado hasta ahora la SEC. Entonces hay que esperar hasta el jueves 23, amigos. Hay que estar muy pendiente ese día. Sin duda alguna marcará un antes y un después este año con los precios de Bitcoin. Así que bueno, atentos con eso. Y en cuanto a Ethereum, el día de ayer yo explicaba, bueno, o hace 2 días, perdón, explicaba que la formación de este banderín de configuración bajista nos podía llevar a los $200 aproximadamente. Ese es el objetivo máximo que yo le pondría por la importancia de este nivel. Por ahora vemos que la recuperación que ha tenido ha sido sin volumen, lo cual es un indicativo claro de falta de fuerza vendedora, no de ánimo comprador. Por lo tanto, todavía mantengo mi expectativa bajista de Ethereum. El siguiente nivel serían los $250 aproximadamente, a donde debería llegar en el corto plazo la criptomoneda. Otra moneda que ha dado un rendimiento interesante es Nano, de la cual quería conversarles. Ha tenido una caída, por supuesto, bestial durante todo el año, ¿no? Pero este rebote que nos ha dado en este sector, en esta zona, vamos a ajustar un poco más del Fibonacci, ¿ok? Perfecto, ni siquiera ha corregido un 23%. Lo más común que siempre ha hecho Nano en su historia, cada vez que hace una corrección de este tipo, es del 38 al 50%. Por lo tanto, yo podría plantear un objetivo muy, vamos a decir, posible al área de los 5.000 satoshis con Nano. Ya hemos tenido una corrección realmente espectacular a la baja, ¿no? Entonces, si tomamos el swing anterior y planteamos desde el punto de vista Fibonacci únicamente, podríamos ver un movimiento con bastante facilidad al 38 o el 50. Yo lo pondría en el 38, lo cual representaría pues un trade bastante interesante de algunos días o semanas. Así que atentos con esto. De todas maneras, el jueves sabremos si el mercado va a moverse. Recuerden que todas estas monedas están muy correlacionadas con Bitcoin. Y EOS se encuentra en la misma situación. Parecía que iba a subir luego de este suelo redondeado que nos marcó acá, pero se vino abajo, y es precisamente esa situación de inestabilidad que tenemos ahorita con Bitcoin, esperando la aprobación de estos ETF, que bueno, para mí no son más que instrumentos especulativos que no van a aportar capitalización de mercado, sino que simplemente van a permitir especular a unos cuantos en Wall Street. Así que bueno, amigos, eso es parte de lo que está ocurriendo. Todavía mi previsión con EOS es que realmente se revierte el precio gracias al patrón armónico BAT, que ya nos indicaría que se ha agotado la fuerza vendedora, y podríamos continuar con la tendencia general de EOS, que es al alza. Entonces deberíamos de esperar que se recupere el precio al menos a los siguientes niveles Fibonacci. Ya yo he dado esas expectativas en los 11.000 o 12.000 satoshis. Sería un objetivo bastante razonable. Todavía estas figuras pueden dar mucho más, pero con las condiciones actuales de mercado pues hay que esperar a ver qué ocurre
el día jueves. Y de resto, bueno, en los mercados tradicionales yo solamente mantengo mi posición a la venta en petróleo. Fíjense que tenemos un gap que rompe esta línea de tendencia alcista, ¿no? Vean la diferencia que hay acá. Esto puede considerarse una señal de continuación a la baja. Yo todavía espero que el petróleo corrija un poco más. Hasta ahora ha corregido con un 25%. Podría tal vez llegar a los 63,50 y si nos animamos un poco más, el mercado se anima tal vez a los 63, cerca del 38% de corrección. De todas maneras, ha sido un trade bastante largo, por eso que hay que ser paciente. Yo aproximadamente lo tomé aquí, continué luego con este banderín bajista y así he ido colocando en diferentes niveles mi stop. De modo que si el mercado se devuelve, no me saque con pérdidas y ya yo he ido asegurando una ganancia. Entonces, si el mercado baja hasta este nivel, probablemente yo mueva mi stop a esta zona donde ya sé que tenemos un área de soporte y resistencia importante y a la espera de que el mercado continúe su tendencia. De esa manera podemos operar, amigos, una estrategia muy simple y yo creo que quita también bastante peso a nivel psicológico porque nos permite operar en el largo plazo, donde yo creo que está la verdadera rentabilidad en los mercados y no tanto haciendo scalping u otras tácticas de trade muy cortas, ¿no? En el tiempo. Entonces yo considero que es mejor tomar buenas señales, tal vez 1 o 2 por mes y dejar que el mercado se mueva y nosotros continuar con esa tendencia. Así que bueno, amigos, no me voy a extender más. Espero sus comentarios. Espero que les haya gustado este video el día de hoy. Y bueno, tendremos que esperar la decisión de la SEC el día jueves. Ese día es probable que yo publique video. Entonces, bueno, les daré mis comentarios de lo que ocurra en el mercado. Y bueno, amigos, no les quito más tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.